Es como tener dos canales, para que ustedes me entiendan. En un canal te van hablando de una cosa y en otro canal se te va revelando lo que Yahweh quiere decirte y lo que Yahweh quiere hacer con ese pasaje. Y entonces yo me senté, estaba sentado ahí en el borde de mi cama, no le voy a dar detalles, ¿ya? Viendo a mi esposa, y yo decía, wow, Yahweh es bueno. ¿Por qué pensaba en Yahweh es bueno? Porque tú llegas y tomas y lees un pasaje, ¿verdad? Pero Yahweh le da la revelación a quien quiere, como quiere y a la hora que quiere, aun si tú te esfuerzas y todo lo demás, Yahweh le da la gana que así se haga. ¿Me entiendes? Y cuando eso pasa con tu vida, cuando Él viene sobre tu vida para darte la revelación, no importa que tú no hayas leído el pasaje, no importa que tú no hayas visto el pasaje nunca antes, Él se place en darte a ti revelación de lo que te cuente. ¿Se entendió lo que quiero decir o no? A ese punto de relación y de placer con Yahweh necesitamos llegar todos. Todos necesitamos llegar a ese punto. Al punto de que cada vez que te hable alguien, tú recibas una revelación de lo que esa persona está hablando. Que si te hablan y te cuentan un pasaje, vayan entendiendo. Es algo extraño. Yo digo que es algo extraño. ¿Por qué? Porque tú no dejas de poner atención a lo que el otro te está diciendo, pero vas recibiendo algo por el otro canal. Entonces recibes lo uno y recibes por el otro canal. Y eso es algo glorioso. Eso es algo hermoso. Entonces voy a proyectarles el pasaje y vamos a estudiar juntos el pasaje, dándoles la oportunidad de que el Ruach de Yahweh venga sobre usted cuando leemos el pasaje para traer la revelación que estoy buscando en ustedes porque Yahweh ya me la dio. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Dice, una mujer de las mujeres de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahweh. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Hasta ahí. Hasta ahí en este pasaje. O sea, esta mujer está reconociendo varias cosas. Primero, que murió no fue cualquiera, un creyente en Yahweh. Segundo, era un profeta. Tercero, era temeroso de Yahweh. Pueden haber creyentes, pero una cosa es ser creyente y otra cosa es ser temeroso de Yahweh. Tenía temor de Yahweh. Cuarto, el hombre tenía deudas. Como Miguel lo dijo, las deudas eran sin respaldo. Si las deudas eran sin respaldo, ¿qué hizo con la platita? Consumo. Yo no sé si el hombre se ponía en aquel tiempo ropa de marca o fue que quedaron sin comer y se comieron toda la platica. Uno no presta plata para comerse. Eso es un error. Uno no debe prestar plata para comerse la plata, ni uno presta plata para comprar ropa. El dinero no se presta para eso. Con esto no quiero decir que con un préstamo no se pueda comprar ropa, pero tiene que haber por lo menos una parte que se invierta para que por lo menos se pague lo que se está prestando. Pero esto me dice algo más profundo del profeta. ¿Qué será lo que me está diciendo? Digamos, desde el punto de vista tanto de economía
pero también desde el punto de vista espiritual, es un enfoque mejor que todo lo que dijiste allá. Es decir, tú ahí estás usando todos tus conocimientos teológicos y espirituales para decir, oiga, compadre, aquí está pasando una cosa. Sí, era cierto que era un siervo de Yahweh y temeroso, pero hay un área de la vida del profeta que no fue tomada. Y aun cuando el profeta ha podido tener unción, ha podido tener temor, ha podido hacer cosas grandiosas, hay una parte de su vida que no fue tomada. Y a consecuencia de esa parte de su vida que no fue tomada, le dejó problemas a sus hijos y le dejó problemas a su esposa. Se entiende claramente todo esto, o sea, son todas las áreas. Cuando una palabra viene sobre ti, viene sobre Miguel, la palabra viene sobre Miguel y afecta Miguel en su área social, en su área laboral, en su área familiar, en su área financiera, en su área emocional. Todo está afectado por la misma palabra, pero a veces nosotros limitamos a la palabra. Yahweh me habló y esto afecta hasta aquí. ¿Por qué? Porque tengo en mi corazón cuarticos que están cerrados, donde yo no estoy permitiendo que la palabra penetre hasta allá y haga la diferencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué yo no estoy permitiendo esto? Una de las razones fundamentales por las cuales no se permite es por la inseguridad y la falta de fe. Porque dice, oye, yo estoy bien con lo que sé, yo estoy bien como manejo esta área, entonces yo no necesito que nadie me venga a revolcar esto para entrar yo en una situación de inseguridad que se está manejando no sé cómo. Entonces hay una falta de confianza en la palabra y en el que dio la palabra. Ese es un problema de fe. Fíjese que es un problema de fe. Cuando usted no confía en la palabra para que penetre en un área específica, usted está diciendo no solo que no confía en la palabra, sino que no confía en el que envió la palabra. Y entonces usted puede ser tachado y dicho, como esta mujer lo estaba diciendo, mira, era temeroso, era un profeta, lo cual quiere decir que Yahweh lo usaba proféticamente. El hombre llegaba y te veía y te soltaba una palabra, ¿verdad? Pero tenía un problema y era un par de cuarticos cerrados y entre esos cuarticos cerrados estaba su economía. Y como ese cuartico permaneció cerrado hasta que él murió, esa área, que es el área económica, estaba desordenada, estaba fuera del control de la palabra. Y al estar fuera del control de la palabra, ¿qué hizo? El enemigo se vino en contra cuando ya él no estaba. Y dijo, bueno, aquí hay una deuda y la deuda tiene que ser pagada. Así que si él no está, que la paguen los hijos. Y como en aquel tiempo los hijos podían ser tomados por esclavos para que trabajaran hasta pagar la deuda, él dijo, me llevo a los dos. Y la deuda es tanto. Me imagino que la estaban contando con intereses y todo para que los hijos la fueran a pagar. La viuda va y le comunica al profeta, pero en esto de comunicarle al profeta la situación, usted se pone a pensar en algo. Si ambos eran profetas, el marido y Eliseo, ¿por qué Eliseo no estaba como el marido? Con deudas también. Porque al parecer Eliseo no estaba como el marido. ¿Por qué? Porque estamos yendo más profundo a los niveles de fe.
porque ahí vuelve otra vez la palabra que había sobre Israel, y es que tú prestarás y no pedirás prestado. Serás cabeza y no serás cola. Entonces estamos hablando de que hay niveles de fe que hasta que se alcancen esos niveles de fe, no vamos a ver muchas cosas. Mi primer carro lo compré financiado sin cuota inicial. Pero el carro que ahora tengo lo pagué contado completamente, sin deberle un solo peso a nadie. Son dos niveles de fe completamente diferentes. No que en aquel tiempo no se podía, pero la fe mía no me alcanzaba. El profeta tenía un área de su vida que no había sido tocada por la misma palabra que él predicaba y que él vivía. Pero esa área no tocada por la fe, ¿verdad? Era un área en la cual, digamos que había un desorden, había una descoordinación, había una incoherencia de lo que él creía con la forma en que se manejaba esa área. Es que eso es la fe. Cuando usted ve a Santiago, Santiago dice, todas las obras de el que verdaderamente cree deben depender de su fe. ¿Y de dónde dependen las obras que vienen de la fe? De la palabra que tiene, de la palabra que vive y de la palabra con la cual él es coherente. ¿Se entendió? Entonces, eso es lo que tú has comenzado a entender ahora. Yo lo entendí cuando lo dije, pero voy más. Acabas de pronunciar algo bien interesante. Tú dijiste, él no solamente tenía para él, sino que tenía para darle al resto. Vamos a ver, vamos a ver si hace rato esto no debe estar gravitando y viviendo en ustedes. Y cada uno de ustedes ha caminado en una porción de fe, ¿verdad? En este caso, estoy diciendo mía. Y yo se los digo a propósito, porque yo les digo, oye, si no tienes fe, camina con la mía. ¿Cuál es el momento? Te la presto. Te la doy ahí un ratico para que camines con la mía. Entonces, la viuda que estaba haciendo, la viuda llegó y dijo, no, espérate. Yo sé que yo no la tengo, pero vengo a caminar con la tuya. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que era un hombre temeroso de Yahweh. Y ha venido el acreedor para llevarse los dos hijos míos como siervo. Pero yo estoy lista para caminar con tu fe. Ahora entiende por qué ella no estaba lista para nada. O sea, ella no tenía un plan, ella no tenía nada. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ella había caminado con la fe de su marido. Y la fe de su marido prácticamente era nula en esa área. Entonces ella fue para que el profeta la reiniciara, para que el profeta comenzara de cero con ella, para que el profeta, es más, ella llegó con un botón, cuando uno llega con un control, ¿verdad? Y uno llega y le dice al otro, el botón que hay que tocar es verde, pero yo no lo puedo tocar. Si tú me hicieras el favor de tocar el botón verde, sería valioso para mí. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? No es la plata, no es lo que te inyecte. La economía del cielo está basada en la fe. Si quiera recibirlo ahora, que lo reciba. La economía del cielo está basado en la fe. No tienes más porque tu fe no te alcanza para más. Si tu fe te alcanzara para más, tendrías más y más y más. Y no estoy hablando de evangelio de prosperidad. Estoy hablando de una directriz del cielo para traer los recursos.
¿Por qué? Porque el cielo se mueve en el espíritu, no en la materialidad. En el espíritu y no en la materialidad. Entonces la fe activa. La fe te guía y la fe tiene depósitos. Depósitos. Yo les pregunto a ustedes, a cada uno de ustedes, háganse la pregunta. ¿Usted qué viene a buscar en Shabbat a un espacio como este? Díganme qué vienen a buscar. ¿Qué creo yo que es lo más importante que sucede en este espacio? Que su depósito de fe se comienza a llenar otra vez. Lo demás también es verdad, pero ¿cuánta gente hay que recibe palabra todos los días y no se mueve? ¿Cuánta gente hay que recibe palabra todos los días y nada está pasando? Porque la palabra, si la fe activa no está ahí, no genera el movimiento que tiene que generar en la vida, en las familias de las personas. Pero tener el depósito lleno de fe a usted le permite cualquier cosa. Y cualquier cosa es cualquier cosa. Cualquier cosa es que de repente a usted le dan una noticia que usted no estaba esperando y usted se queda y dice, oh, bueno, gloria al Señor. Cualquier cosa es que de repente se mueven un montón de cosas financieras y usted dice, oh, pero Yahweh sigue teniendo el control. Cualquier cosa es que se mueven una cantidad de cosas o de situaciones en el país políticamente y usted dice, mi Elohim ha prometido estar conmigo. Entonces fíjese cómo la fe actúa de manera multidimensional en su vida. Y tener un depósito lleno de fe es una ventaja enorme. Entonces se ha dado cuenta que cuando usted deja de congregarse para compartir una palabra y una palabra buena, las cosas comienzan a decaer. Y entonces usted dice, ay no, qué fastidio. Después de un tiempo, de pronto 3 o 4 reuniones que ya usted no va a decir, ay, qué fastidio reunirme otra vez, ya me siento incómodo, ya me siento incómoda con eso, de irnos a reunir. Pero cuando usted está encendido, usted dice, yo quiero más. Yo voy a ir a buscar mi porción. Yo voy a ir a buscar lo que me tienen guardado. ¿Por qué? Porque ya su alma, su nefesh, su espíritu se ha acostumbrado a un nivel. A veces Yahweh me da, a veces Yahweh me da formas de explicar las cosas que yo no podría solo tratar de explicarlas ni lo entendería de esta manera. ¿Sabe qué acabo de entender? Eso es como cuando usted acostumbra a su carro o a su moto a un nivel de combustible, ¿me entiende? El carro se acostumbró a tener el depósito y usted mismo a tener el depósito o por la mitad o full. Cuando ya esa aguja baja de la mitad, ya hay un peligro y usted dice, no, espérate que eso no, aquí hay un peligro, esto no debe ser así. De pronto que de vez en cuando llegue por allá, pero esto no se puede convertir en una costumbre. Eso es que va llegando a medio y enseguida dice, ¿cuál es la bomba que tengo cerquita? Vamos a ver dónde es que vamos a echar combustible. Y llega y eso le permite a usted cierta seguridad cuando usted está manejando su vehículo y saber, ni siquiera mira para allá, para donde está el indicador de combustible. Y dice, no, yo estoy bien, a mí me va bien. Yo por eso no voy a tener problemas. Entonces, la fe es así. Hay un depósito de fe que tiene que llenarse y rellenarse, llenarse y rellenarse, llenarse y rellenarse, llenarse y rellenarse.
Si ese depósito se vacía, muchas veces puede haber palabra, pero usted se queda como la pluma en el aire. Los vientos la pueden mover para aquí y para allá. Pero cuando usted está lleno de fe, usted dice, no, espérate que es que yo no soy ninguna pluma. Espérate que es que a mí no me sirve cualquier transporte. Espérate que es que a mí no me sirve cualquier palabra. Espérate que a mí no me sirve cualquier lugar. Lo que Yahweh ha dicho es lo que se va a hacer, aunque usted vea las cosas imposibles. Entonces, rellenar el depósito de la fe es fundamental. El juntarse con gente que cree, eso es fundamental. Por eso existían las compañías de profetas. No es lo mismo juntarte tú con gente que habla tu mismo idioma a gente que habla idiomas extraños y que a veces uno por toda esa influencia puede terminar hablando el idioma que ellos hablan. Vamos a ser realistas, analice su vida. Analice su vida. Hay veces que a usted lo ha rodeado gente mal hablada y de repente cualquier día usted se sorprende diciendo una palabra que no tiene que decir. Oye, ¿yo en qué momento? ¿En qué momento terminé yo en este asunto? No. Espérate un momentico que esto hay que resolverlo. Mire, yo me acuerdo cuando comenzaba mi primer semestre de medicina, ¿sabe qué hice? Nosotros dábamos una sola clase en el centro. Nos la daba un viejito que me acuerdo, el viejito es él, ya se murió. Ese viejo era físico y tenía un reconocimiento a nivel mundial. Y nos daba física, nos daba biofísica a nosotros los estudiantes de medicina de primer año. Y entonces nosotros, la clase tocaba los viernes a las 4 de la tarde. Imagínese usted, un viernes a las 4 de la tarde dando clase en el claustro de San Agustín. Cuando nosotros salíamos de ahí a las 5:30, todo eso estaba prendido. Eso había parranda por todos lados. Y entonces cualquiera de los que salía con nosotros, copa, vamos a tomarnos una fría aquí. Y nos metíamos en una tienda de la esquina que todavía está, por cierto, la Sinvergüenza. Y alguien mandaba la cerveza. Y eso me pasó las 4 primeras semanas de clase. Y cuando íbamos para la quinta, yo me acuerdo que yo vivía, en ese momento donde vivía por el Campestre. Por el Campestre había un odontólogo que era alcohólico. Y en esa semana yo lo vi a él y todo el mundo hablaba más de él. Del odontólogo alcohólico, porque estaba borracho todos los días. Y de pronto yo me topé con la realidad y yo ¿para dónde voy? Acabo de comenzar medicina y ya llevo 4 semanas que todos los viernes yo tomo cerveza y llego en 3:15 a la casa. No, señor, esto se acabó hoy. Y en esa semana, la quinta semana, uno de los compañeros efectivamente llegó al lugar y yo también llegué. No, que me voy compa, yo los dejo aquí, yo me voy. Y hasta sacamos plata de nuestro bolsillo y le compramos una caja de cerveza y lo dejamos ahí. Y el tipo se fue desde el centro hasta el estadio, Avenida Pedro de Heredia. Se vino a pie desde allá borracho. Llegó el lunes a la clase, todo raspado y todo vuelto nada, porque él dice que él no sabía, él nada más veía las luces de los carros y se caía y se levantaba y se caía y se levantaba, lo pudieron matar, se quedó solo ahí bebiendo, uno de nuestros compañeros. Entonces fíjense cómo aquí no solamente es la palabra, sino la influencia de los que como tú creen, de los que como tú están teniendo experiencia, de los que como tú se están relacionando con Yahweh, que está influyendo sobre tu vida y que tú no te das cuenta. Y todo eso está pasando en este espacio. Al mismo tiempo se rellena tu depósito de fe,
te relacionas con gente que como tú crees y tiene experiencia, se relaciona con gente que tiene una relación con Yahweh, ¿verdad? Y también estás escuchando palabras que te está trayendo un nuevo conocimiento revelado que te está renovando el pensamiento. ¿Ves? A veces nosotros no pensamos que esto pasa todo al mismo tiempo y sí está pasando todo al mismo tiempo. ¿Cuántos quieren dejarle una buena herencia a sus hijos? Escucha, el área de tu vida que tú no conquistes en el Señor, se la vas a dejar de herencia a tus hijos como tormento. Escucha, el área de tu vida que tú no conquistes en el Señor, se la dejas a tus hijos como tormento, porque un área no conquistada ellos van a tener que enfrentar. Tus hijos aprenden de ti, no lo que tú digas, ni lo que prediques, sino lo que tú hagas y lo que vivas. Voy. El profeta, que era un profeta temeroso de Yahweh, le dejó un área de su vida no conquistada, se la dejó a sus hijos como herencia y a su mujer, y esa área vino a cobrar. Vino a cobrar. Hay gente que hoy está en la pobreza, no porque lo quisieron, sino porque heredaron un área de vida chueca en las finanzas. Mira, aquí están estos dos. Ellos no pidieron pagar la deuda de su papá, pero su papá le dejó la deuda. ¿Y quién la iba a pagar? Ellos. El acreedor vino y dijo, me das a tus dos hijos para que pague. Me das a tus dos hijos para que pague. Y si el profeta no interviene, ¿qué hubiera pasado? Entonces, hay hijos de alguien que están pagando por la deuda de sus padres. Hay hijos de alguien que están pagando por la deuda de sus padres y por eso viven en la pobreza. Por eso viven en la miseria. Pero hay una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La que da la viuda. Yo vengo aquí para que hundas el botón. Yo vengo aquí para que tú me resuelvas este problema que me dejó mi marido, porque yo me rehúso a que mis hijos paguen por esta deuda que ellos no generaron. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué esto es una lección económica? Porque les puedes dar la plática que quieras. Les puedes dar la charla que tú quieras. Pero si no le resuelves el problema que tienen de base, ellos van a seguir en la ruina y en la miseria, porque tienen una herencia que ellos están cargando. ¿Se entiende esto? Esa fue la palabra que recibí apenas me leyó el primer versículo. Digo, wow, es que hay herencias de ruina que están corriendo. Hay herencias de miseria, hay herencias de deuda y que el enemigo ha venido a cobrar en estas generaciones. En esta generación. ¿Se entendió lo que dije? Entonces, ¿cómo damos mejor herencia a nuestros hijos? Conquista todas tus áreas con la fe. Abre los cuarticos que tienes cerrado, comienza a abrirlo para que la fe penetre, para que la fe haga, para que te vean un hombre o una mujer que camina integralmente, integralmente. Este no es un problema de la iglesia, este es un problema de la persona. ¿Se entendió?
no es el problema de la iglesia, es el problema de la persona. Cada uno lo tiene que resolver de manera personal. Claro, nosotros como pastores tenemos que ser los primeros, porque un pastor es ejemplo. Entonces, yo como pastor ejemplo, tengo que dejar que mi fe permee mi área económica, que mi fe permee mi área social, que mi fe permee mi área emocional, que mi fe permee todas las áreas, ¿verdad? Entonces, es todo un trabajo el permitir que esto suceda, es incrementar más mi fe, porque cada vez que cedo un área de mi vida, confío más en Yahweh, descanso más en Él, avanzo más con Él, creo más que la palabra que estoy leyendo, la santa palabra que estoy leyendo, es una realidad. Y que muchas veces hay conocimientos de hombres que tienen que ser transformados en mi vida. Por mucho tiempo viví creyendo todo lo que el hombre me enseñó, pero hoy la palabra me está renovando y diciendo, oye, esto no es cierto. Aquí hay unas cosas que están chuecas, que tienen que cambiar. Entonces, yo decido, como ya he creído, como ya lo he visto muchas veces en las áreas de mi vida, que esa área también se someta y a decir, oiga, sí, tiene toda la razón. Me arrepiento y voy a avanzar y voy a decir, oiga, vamos hacia adelante. Versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino vasijas de aceite. La actitud con la cual nosotros nos acercamos, la postura, ¿ya? El poner a disposición lo que yo creo que tengo. Dice, lo único que tengo es esto, pero ajá, si es lo único que tengo, tú dispón de lo que tengo. Y él le dijo, ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no poca, pida bastante, porque lo que vamos a necesitar son vasijas. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vasijas. Vamos a necesitar espacio. Fue lo que le dijo el profeta. Ve y pide, que lo que vamos a necesitar son vasijas. ¿Qué le parece? Oiga, usted se ha puesto a pensar que el profeta ha podido hacerlo de otra manera. El profeta ha podido decirle, ve a buscarte un poquito de aceite. No le digo, búscate un poquito de aceite para multiplicarte. No, no. Le dijo vacía. ¿Ah? ¿Se acuerdan de Elías? Elías le preguntó a la viuda y la viuda le dijo, tengo ahí un poquito de harina y de aceite. Y dijo, no hay problema, yo te lo multiplico. No escaseará el aceite en la vasija ni la harina en la tinaja. Hecho está, resuelto. Pero a esta viuda no le pidieron aceite ni harina, sino que le pidieron vasijas. ¿Qué le pidieron? Vasijas. Porque el profeta iba a resolver un problema de fe, que lo iba a llenar. Él iba a llenarle la vasija con su propia fe. No era la fe de la viuda, era la fe del profeta en acción. Y se necesitaba una vasija para que resistiera lo que él iba a derramar. Busca las que quiera. Busca bastante, porque lo que tengo para darte es bastante. Ve y pide vasijas prestadas a todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego.
¿Y qué le dijo? Enciérrate tú y tus hijos. O sea, él iba a tratar con ellos, con la familia. ¿Y qué era lo que iba a tratar con la familia? El problema que habían heredado de su padre, el profeta. Si ustedes hay que tratarlos. Por eso los quiero solitos, encerrados con lo que necesito para derramar sobre ustedes. Y echa en todas las vasijas cuando esté llena una o la parte, apartando. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas. ¿Está viendo? Los hijos le traían vasijas. O sea, los hijos fueron partícipes de aquel trato. No fue simplemente ella, eran ella y los hijos. Ella y los hijos involucrados. Ella y los hijos, para que todos recibieran. Cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó la sed. Es decir, cuando el problema estaba tratado, cuando ya todo estaba resuelto, luego vino ella, lo contó al varón de Yahweh, el cual le dijo, mire, esto es importante. Hay personas que uno le suelta una palabra y ellos arrancan con la instrucción y se inventan el resto. ¿Entendió? O sea, uno le dice esto y ellos dicen, ah, sí, ya yo sé por dónde va y arranca. Y el resto que uno no les ha dicho, ellos se lo inventan. Esta no se inventó nada. Esta fue, llenó la vasija y cuando tenía la vasija llena, fue otra vez donde el profeta. Y dice que el profeta le dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Instrucción precisa. Precisa. ¿Qué crees que le hubiera dicho Eliseo? Que el profeta antes de morirse hubiera ido donde Eliseo y le hubiera dicho, ven acá, yo tengo una deuda y yo quiero pagar esa deuda. ¿Qué crees que le hubiera dicho Eliseo? ¿Usted no cree que Eliseo le hubiera dado una solución? Si se la dio a la viuda, se la podía dar a él también. Pero este era un profeta temeroso. Era un profeta de la compañía de Eliseo, pero no estaba consultando ciertas cosas con Eliseo, porque él creía que era lo suficientemente sabio para solucionar el problema de la manera que lo solucionó. Pero la solución que buscó no era la apropiada y trajo problemas a su familia. A su familia. Hay que consultar. Hay cosas que uno cree que sabe, pero resulta que hay alguien que sabe más que uno. Yo le vivo consultando una cantidad de cosas que ustedes a veces pueden decir, si yo se las digo, el pastor es ridículo, ¿cómo va a consultar esa cosa tan ridícula con Yahweh como si Yahweh estuviera desocupado? Oye, pero yo sé que muchas cosas sencillas pueden traer complicaciones a mi familia, pueden traer problemas a mi familia, pueden traer problemas a la iglesia, porque yo no consulto. Y hay otras cosas que ya están consultadas y que por haberlas consultado yo no me meto en eso. A ver, en estos días un familiar se metió en un problema de esos bien chéveres. Y cuando se metió en el problema bien chévere no me consultó a mí. Pero cuando ya estaba en el problema, este familiar se ha acostumbrado que cuando ya está en el problema me consulta
Y al final, cuando yo doy la instrucción, entonces dice, no, yo lo hice porque Leonardo me dijo. Digo, esta vez no. Esta vez que mi familiar resuelva el problema y yo voy a ver que se va a armar el polvero, pero esta vez yo no me voy a hacer responsable por él. Como no me consultó al principio, cuando se metió en el lío, que no me consulte para resolverlo, porque ya sabe, entre otras cosas me consulta, pero ya tiene claro lo que hay que hacer. Lo que quiere es que yo vaya a intervenir para que yo asuma la responsabilidad. No voy a asumir la responsabilidad. Y así como dije que iba a venir, así vino todo el asunto. Pero yo no estaba ahí. Y eso sacó a la luz otras cosas. ¿Cuáles eran otras cosas? Que yo estaba cargando con una situación que yo nunca había hecho y que se decían cosas de mí que yo no hacía, sino que yo hacía todo lo contrario. Entonces, consultar a Yahweh, consultar a las autoridades que tiene, le va a evitar a usted mucha complicación, le va a evitar mucho problema y a veces en este pasaje no lo vemos. Oiga, si el pasaje lo está diciendo claramente que él era un profeta y que era siervo de Eliseo, era de la escuela. Usted sabía que Eliseo era un profeta que tenía plática, ¿sí sabían eso? Profeta agricultor y tenía ganado. ¿Se acuerdan cuando lo llamó Elías? Lo encontró que él estaba cultivando y llevaba yuntas de bueyes que estaban arando el terreno para volver a sembrar. Entonces, si hablamos en el mundo, él tenía cierta educación financiera, manejaba los recursos bien, pero bajo la unción de Elías y viendo cómo vivía Elías y de quién aprendió él aprendió la economía del cielo. ¿Sabían que Elías era economista? Y él conocía los principios económicos del cielo. Eso de irse Elías para un arroyo y que allá le llevaran pan, le llevaran carne y le dieran el agua para que comiera cuando todo el mundo se estaba muriendo de la hambre, eso es una cosa de una envergadura económica bárbara. Eso de irse del arroyo cuando se secó el arroyo del Querib y irse para donde una viuda, la viuda de Sarepta, para que lo alimentara, eso es economía del reino, pero contradice todos los principios de economía del mundo. ¿A quién se le va a ocurrir a recostarse a una viuda que se está muriendo de la hambre? A Elías con Yahweh. ¿Ya? Yo mejor me hubiera ido para la casa de Luz Helena. Digo, un plato de comida más que Luz Helena me dé, eso no la va a arruinar y ella allá trabaja allá en la comisaría de Puerto Salgar. Entonces de ahí comemos ya no 3, vamos a comer 4 y no pasa nada. Pero irse para una viuda que no tenía para dónde comer, wow, ese es otro nivel. Así funciona la economía en el cielo. Funciona de manera diferente. Quien uno menos cree puede ser la bendición para ti, para tu casa. La bendición para ti, para tu casa y el sostén puede venir de alguien que no tenga nada. Que no tenga nada. Y no de aquel que tú sabes que tiene y que puede aportar. Que tú sabes que tiene y que puede aportar. Por eso, una de las cosas que yo veo siempre en el ministerio es, ojo, mire esto que voy a decirle, una clave. No trate a la gente por los recursos que tiene ni por los recursos que trae. No los trate así. Que eso no defina el trato que usted hace para cada uno.
de ellos. Cada uno de ellos son amados por Yahweh, son queridos por Yahweh y deben recibir de Yahweh lo que Yahweh tiene para ellos, independiente de si traen poquito o traen bastante, si tienen más o tienen menos, si les gusta dar o no les gusta dar. Eso no tiene nada que ver en la postura y la actitud que usted debe tener como ministro ante tales personas. Usted no sabe qué Yahweh puede hacer mañana pasado. Uno, dos, principalmente porque usted no le sirve a las personas, sino que usted le sirve a Yahweh. Y de Yahweh vendrá siempre recompensa. Yahweh paga cada cosa que nosotros hacemos. No olvidará Yahweh, no olvidará Yahweh su trabajo, el trabajo que hemos tenido en él, sino que vendrá sobre nosotros con recompensa. Amén. Y no todas las recompensas son materiales. Hay una recompensa que no son materiales y que tienen un valor inmenso y glorioso para cada uno de nosotros. Recuerde el ejemplo de Lázaro y el rico. ¿Se acuerdan de ese ejemplo, de esa parábola? Una parábola en la cual Lázaro vivía tirado ahí en la puerta del rico y el rico se comía sus manjares. Y de lo que quedaba, le daban a Lázaro. Y así vivió toda la vida y el rico se disfrutó de todo. Pero un día murieron ambos. Lázaro se fue al seno de Abraham y el rico se fue al infierno y había una separación entre ambos. Dice que se fue al Seol, no dice literalmente el infierno, se fue al Seol y dice que allá hacía tanto calor que la lengua se le secaba y del otro lado estaba Lázaro viviendo bien y disfrutándose todo el asunto. Y le dijo, mira, Padre Abraham, envía a alguien, ni siquiera que nos dé agua, sino que nos refresque la lengua con agua. Digo, no se puede. Nadie puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Además, tú te disfrutaste en vida todo el asunto y el otro tuvo que pasar sus penurias también cuando estaba en vida. Y digo, bueno, entonces hagamos una cosa. Envíalo a mis familiares para que ellos no tengan que pasar por esto. Digo, nada. Si no creyeron a la palabra, no van a creer de nadie que venga, que vaya de aquí para allá. Allá tienen a los profetas y tienen a la palabra para que puedan creer. Todas esas fueron recompensas para Lázaro, problemas para el rico. Y son formas que la Biblia tiene de decirnos a nosotros, oiga, aquí hay un detalle, hay que mirar bien las cosas. Todas las áreas tienen que ser permeadas, no simplemente, no, que ya nosotros somos así, ajá. No, no, todas las áreas. Y todas las áreas son todas las áreas, ¿verdad? Todas las áreas son todas las áreas. Si están listos, preparen su vasija. Abra su pantalla y prepare su vasija. La Biblia dice que el profeta Eliseo le dijo a la viuda, busca vasijas en tus vecinos. Prepara todas las vasijas que puedas. Es decir, ábrete, ábrete. Ábrete porque voy a derramar una medida de fe sobre ti. Hoy vengo como profeta de Yahweh tipo Eliseo.
a derramar sobre usted una medida de fe. Una medida de fe en su área específicamente financiera, en su área económica. Se derrama en esta hora el aceite sobre su vida para llenar la vasija. Y si esa vasija se llena, coloque otra vasija, porque el aceite en esta hora no va a dejar de fluir hasta que sea lleno completamente el depósito. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, hoy se sanan heridas financieras. Hoy se sanan heridas financieras. Hoy se cortan herencias malditas. Herencias malditas de trastornos financieros, herencias malditas de ruina. Ahora se cortan en esta generación, se imparten herencias benditas en esta hora sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos. Lo que tú viviste, tus hijos no lo van a vivir. Tus hijos van a vivir financieramente en holgura. Tus hijos van a vivir financieramente en suficiencia por la fe, porque ahora se cortan todas esas herencias malditas. Ahora viene sobre ti el aceite, ahora viene sobre ti la unción. La Biblia dice claramente que Yahweh es el que da el poder para hacer las riquezas. Pero también la Biblia dice que Yahweh es el que da el poder para disfrutar de las riquezas. Y yo hoy vengo como profeta de Yahweh para derramar sobre ti una unción que permita no solamente el hacer riquezas, sino que permita el poder disfrutar de aquellas riquezas que Yahweh ha dado en ti, en tu casa, en tu familia. Se llena ahora la vasija en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach y se derrama la vasija en esta hora con una unción fuerte que viene sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Yeah.